Hola chicos, ¿qué tal? Chicos, vamos a continuar con las clases de física, jóvenes, y en esta oportunidad vamos a desarrollaremos el curso o el tema de calor y temperatura, jóvenes. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado, no hace tanto calor, mamá, se me ha subido temperatura, etcétera, ¿cierto? Todas esas explicaciones físicas, ¿de acuerdo? Lo vamos a dar el día de hoy, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien, a ver, veamos temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, profesor, temperatura cuando está caliente, creo. Bueno, tenemos algunas nociones, ¿cierto? Pero nosotros en esta oportunidad tenemos que aprender de una manera más concisa, compacta. Vamos a ver. ¿Qué es la temperatura? Es el nivel o grado de agitación. Eso es lo más importante. Es el grado de agitación de sus moléculas. ¿Perdón? Bien. Y si bien claro, es el nivel o grado de agitación de sus moléculas. Y también, si es que las moléculas están agitadas, lógicamente también los átomos, ¿no? Muy bien. Es el grado de agitación de las moléculas o átomos que constituyen o que conforman un cuerpo. Y además, es el grado de agitación. Cuando está agitado las moléculas, eso nos va a indicar inmediatamente la energía que está relacionado con cada una de las moléculas. Conclusión, profe, ¿qué es lo principal que debo aprender? Bien. Si un cuerpo, escucha bien, si un cuerpo se encuentra con bajo calor, como tú le llamas frío, su grado de agitación es poco. Mientras se calienta más, crece la temperatura, la agitación es mayor. ¿Me entiendes? Muy bien. Mientras más agitado, mientras más caótico es el movimiento de la molécula, por lo tanto, tendrá mayor temperatura. Veamos, jóvenes. Vamos a ver un simple análisis de un movimiento browniano, ¿no? Algo fácil, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Si nosotros podemos ver molecularmente, estamos viendo la estructura molecular de los cuerpos, de las sustancias, ¿de acuerdo? De los gases. Mira, un cuerpo sólido, por ejemplo, la regla, nuestro cuerpo, la pizarra, etc., el plumón, ¿no? Ellos son, ¿qué? Cuerpos en estado sólido. Claro que sí. Ahora, la pregunta es, profe, cuando se encuentra en estado sólido, ¿cómo es la conformación de las moléculas? Mira, ve, cada puntito negro que tú ves ahí son las moléculas. Y esas moléculas, si tú te das cuenta, mira, fíjate por favor, fíjate esta molécula, ¿no? La que se encuentra en la esquina. Esa molécula está como que enlazado, ¿no? Está enlazado con esta otra molécula. Esta molécula también está enlazada con esta otra. Y él también con esta otra. Y así sucesivamente. Significa que las moléculas entre sí no se pueden separar. Hay un grado de acercamiento, ¿cierto? Muy bien. Pero no significa que esas moléculas estén quietas, están vibrando, vibran, ¿ya? Pero no se desplazan. No se desplazan las moléculas, pero vibran. Y ese es el comportamiento molecular de un estado sólido. Estamos viendo cómo molecularmente se comportan las moléculas en los cuerpos sólidos. Profe, en el estado líquido, ¿cómo es? Ajá, en el estado líquido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua en estado hielo está bien cohesionado, está bien compactado sus moléculas. Pero cuando tú le agregas calor, por lo tanto crece la temperatura, por lo tanto pasaría al estado líquido. Y en el estado líquido, algunas cohesiones entre moléculas se rompen. Las moléculas ya se están moviendo, mira, se mueven. Ya no están tan formados, tan estructurados como estaban en el estado líquido. Profesor, en el estado sólido, las moléculas
no se movían, solo vibraban, ¿sí? Ahora, en el estado líquido, las moléculas ya se están moviendo. Es más, ya se han roto algunos enlaces entre moléculas. Correcto. Ya se están moviendo, mírame. Pero todavía existen cohesiones entre algunas moléculas, ¿no? Todavía están cohesionados. Pero si yo le brindo más calor, eso significa que crece la temperatura, la relación entre molécula y molécula ya se rompe por completo y cada molécula entre sí ya es independiente. Su movimiento es rápido, caótico, y eso sucede en el estado gaseoso. Ah, ya, profe. Cuando está frío o bajo calor, solamente vibra. En el estado líquido, en una temperatura mediana, sí hay un poquito de cohesión, pero ya las moléculas se mueven, sí. Y si yo le doy más calor, es decir, eleva más la temperatura, significa que las moléculas ya se mueven independientemente, cada uno por sí mismo, ya no están interlazados. Ah, ya. Esto se llama el movimiento browniano. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Una observación interesante. Préstame atención. Cuando el cuerpo se encuentra en su estado líquido, su temperatura es menor. En estado sólido, perdón. En el estado sólido, la temperatura es menor. Tiene baja temperatura. Tiene baja temperatura. Va subiendo la temperatura, se convierte en estado líquido, ¿no? Por ejemplo, el agua. Luego de estado líquido, más temperatura, eleva la temperatura, se convierte en estado gaseoso. Entonces, es lógico pensar e imaginar que en el estado gaseoso la temperatura es mucho mayor, mientras que en el estado sólido la temperatura viene a ser menor. Bueno, jóvenes, muy bien. Espero que se haya entendido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué decimos? Aquí las moléculas solo vibran, entonces la temperatura es baja, porque la temperatura que mide el grado de agitación. Si las moléculas se agitan más, se mueven más, la temperatura ha crecido. Pero si ya las moléculas se mueven cada una por sí misma a grandes velocidades, es porque está muy agitado. Eso significa que tiene mucha temperatura. Muy bien, temperatura, grado de agitación de las moléculas. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos algunas escalas de temperatura. De repente, tú lo has escuchado, ¿no? Profesor, ¿cómo podemos medir el largo de la regla? Fácil, podemos usar el metro, porque el metro es una unidad de medida. Profe, yo lo quiero medir con pulgadas. Muy bien, la pulgada es otra unidad de medida. Profe, yo lo quiero medir con pies. Claro, entonces el pie es otra unidad de medida. Profe, yo lo quiero medir en centímetros. Correcto, no hay ningún problema. Centímetros, milímetros, yardas, pies, pulgadas, metro, son unidades diferentes, pero que miden lo mismo que es la longitud. Todos ellos miden longitud. Entonces, es algo muy parecido, ¿no? Cuando estudiamos temperatura, existen 4 escalas de temperatura. O sea, 4 formas, con 4 unidades distintas, puedes medir la temperatura. Esta regla, tú lo puedes medir en centímetros, en milímetros, en metros, en pies, en pulgadas, etc. Eso es, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, las escalas de temperatura, ¿cuáles son? Escala Celsius. A la escala Celsius también se le llama escala centígrados, ¿no? Grados centígrados. Escala Fahrenheit, escala Kelvin y escala Rankine, ¿de acuerdo? Son 4. ¿Existe relación entre ellas? Sí, existe una relación, hay una fórmula. Pero esa fórmula lo veremos más adelante cuando ya empecemos a estudiar más profundizado este tema de la temperatura. ¿Con los jóvenes? Bien. Ya que hablamos de temperatura, siempre sería bueno conocer qué cosa es el cero absoluto. Profe, ¿qué es el cero absoluto? A ver, escúchame. El cero absoluto es la temperatura más baja posible, profesor. O sea, hasta el momento en la ciencia, en la física clásica, ¿cuál es lo más frío que puedes colocar el agua, por ejemplo? ¿Cuál es la temperatura más baja en cuanto como máximo puedes congelarlo? Matemáticamente y físicamente es experimentado
Y se ha llegado que como máximo yo puedo enfriar un cuerpo hasta el cero absoluto. Ah, ya, profe. Ahora mira, lo que te voy a dar el siguiente dato es importante. Mira, el estado gaseoso, líquido, sólido. ¿Qué es lo que ha pasado, profesor? Bastante movimiento. Movimiento promedio. Poco movimiento, pero vibra. Ahora yo te pregunto, ¿el nivel de agitación va bajando? Claro. ¿Pero quién también baja? La temperatura. Ajá. ¿Qué significa? Si bajamos la temperatura, baja el nivel de movimiento de las moléculas. Si yo sigo bajando la temperatura, la molécula que está vibrando, vibra menos. Si tú lo enfrías más, vibra menos. Lo sigues enfriando, ya casi no vibra. Lo sigues enfriando, ya no vibra. ¿Eso qué significa? Hemos detenido su vibración, ¿sí o no? Pero ¿cómo has detenido la vibración? Llevándolo a una temperatura tan fría, que significa temperatura tan baja, ¿de acuerdo? Has bajado la temperatura, lo has enfriado. ¿Eso qué significa? El cero absoluto es la temperatura más baja posible. El cero absoluto es la temperatura tan baja, está tan frío, que la vibración ya no existe. Ya no vibra la molécula. Es la temperatura más baja posible. A esa temperatura, las partículas carecen de movimiento. Claro. Cuando tiene alta temperatura, tiene alta velocidad. Baja la temperatura, baja la velocidad. Baja la temperatura, baja su movimiento. Ya no se mueve, solamente vibra. Baja la temperatura, baja, ya carece de vibración, llega un momento en que ya no se mueve, ya no hay movimiento. Entonces, en el cero absoluto es aquella temperatura donde los cuerpos molecularmente ya no se mueven, ¿no? ¿Cierto? Ya no se mueven las moléculas de los cuerpos. Muy bien, eso es importante, ¿no? Como cultura general. Jóvenes, ¿qué es el calor? Profesor, vamos a leer, correcto, el concepto. El calor es una forma de energía que transita espontáneamente de un cuerpo a otro debido a la diferencia en temperaturas. Miren, escúchame. Pregunta. ¿Qué es el calor? Es un tipo de energía. No te olvides, el calor es energía. El calor es energía, sí o sí es energía. ¿Qué más? El calor transita espontáneamente. Transita espontáneamente. ¿Qué significa? Que el calor está en constante movimiento. Se está transmitiendo. ¿De dónde a dónde se transmite? Eso es importante. De un cuerpo a otro. Se transmite de un cuerpo a otro. ¿Pero debido a qué? Debido a la diferencia de temperaturas. Debido a la diferencia de temperaturas. A ver, veamos un ejemplo. Miren. Tenemos dos cuerpos. Tengo un cuerpo a 10 grados centígrados, o sea, con baja temperatura. Supuestamente un poco frío. Y tengo otro cuerpo a 90 grados centígrados. Ya está relativamente caliente. Si tú los juntas, jóvenes, escucha bien, si tú juntas un cuerpo caliente con un cuerpo frío, va a haber una transferencia de calor. Eso es indudable. Ahora, profesor, acá dice espontáneamente. ¿Qué significa espontáneamente? Significa que el calor espontáneamente, de forma natural, se va a transitar, se va a propagar. ¿De acuerdo? ¿De dónde a dónde? Del cuerpo del más caliente al más frío. ¿De acuerdo? Sí, repito. El calor se propaga, el calor se transmite. ¿De dónde? Del cuerpo caliente al cuerpo frío.
A ver, pasemos a leer esta parte. ¿Qué dice? El calor se propaga del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, de manera natural. ¿Eso qué quiere decir? Si tú colocas un cuerpo caliente y un cuerpo frío, ¿quién entrega calor a quién? Profesor, el que tiene más temperatura está más caliente, por lo tanto entrega calor al más frío. Correcto, muy bien, pero eso sucede de forma normal, de forma natural, de forma espontánea. Profe, es lógico que el que está más caliente le entregará calor al más frío. Eso es lógico, profesor, porque al revés no creo que suceda. Sí puede suceder. Profesor, ¿dónde has visto que el más frío le va a entregar calor al que está más caliente? Sí se puede hacer, pero no de manera natural. Tendríamos que usar ciertas maquinarias, ¿cierto? Ciertas máquinas térmicas para poder invertir la propagación del calor. Y déjame decirte que a veces muchos de ustedes en su casa sí tienen esa máquina. Se llama refrigeradora. La refrigeradora es una máquina que dentro de la refrigeradora hay poco calor, pero su trabajo es sacar ese calor que hay ahí y botarlo al ambiente. Por eso es que dentro de la refrigeradora es fría, es poco calor, porque la máquina, pese a que es frío, le sigue sacando calor para botarlo al ambiente, para mantenerlo en baja temperatura, para mantenerlo frío. Pero eso sucede con la ayuda de una máquina, como tu refrigeradora, máquina térmica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si no hay una máquina, no hay nada, de manera natural, de manera espontánea, eso sí ya es por la ley de la física básica, ¿qué decimos? Que el calor se propaga del que tiene mayor temperatura, es decir, más caliente, al de menor temperatura, es decir, más frío. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Pero se puede hacer al revés o no? Sí, pero con la ayuda de una máquina. Ya no sería en forma natural. Jóvenes, veamos una observación por acá. ¿Qué dice? Si tú tienes un cuerpo, escuche bien, tienes un cuerpo, si tú le entregas calor, ¿aumenta o disminuye la temperatura? Profe, si tú tienes un cuerpo y le entregas calor, su temperatura aumenta. Ahí está. La temperatura aumenta. Pero si tú tienes un cuerpo y le quitas calor, como la refrigeradora, tienes un cuerpo y viene una máquina y te quita el calor, te va a enfriar, entonces tu temperatura disminuye. ¿De acuerdo? Si tú le das calor, la temperatura aumenta. Si tú le quitas calor, la temperatura va a bajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es importante. Vamos a ver ahora, jóvenes, lo que es el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? Leamos. Es la cantidad de calor recibido o cedido. En otras palabras, o recibes calor como él, o cedes, o entregas calor. Puedes recibir o ceder. Es la cantidad de calor que recibes o cedes por un cuerpo al sufrir variación de temperatura. A ver, si tú le entregas calor a un cuerpo, su temperatura va a cambiar, lógicamente. Y a eso se le llama calor sensible. El calor sensible es aquel calor que es capaz de cambiar la temperatura a un cuerpo. Así de sencillo. Muy bien. Pero tenemos una restricción. ¿Cuál es? Sin que se realice un cambio de estado físico. O sea, cuando tú entregas calor y el líquido se vuelve a gaseoso, a vapor, ese calor ya no se llama sensible. El calor sensible solamente es capaz de hacer variar la temperatura, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ver los tipos de calor y vas a entender mejor. Por el momento, si alguien te dice, ¿qué es calor sensible? Es aquel calor que hace variar la temperatura a un cuerpo. Muy bien. ¿Cómo se calcula, jóvenes?
El cálculo del calor es igual a la masa por calor específico del cuerpo por la variación de temperatura. A ver, ¿qué cosa es Q? Q es calor. ¿Y en qué se mide? En calorías. Su símbolo, cal. ¿Qué cosa es M? M es masa. ¿Y la masa debe estar en qué? ¿En kilogramos? No. En esta oportunidad tiene que estar en gramos. CE. ¿Qué significa CE, profe? CE significa calor específico. CE significa calor específico. Calor específico del cuerpo. Que sus unidades son calorías por gramo por grados Kelvin. ¿De acuerdo? Perdón. Por grados centígrados, ¿ya? Calorías por gramos por grados Kelvin. Repito. Unidad de calor específico. Calorías por gramos por grados centígrados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa triangulito de T? Triangulito de T significa delta de T. ¿Y cuál es el concepto? Variación de la temperatura. Este triangulito de T me indica en cuánto ha variado la temperatura. ¿Y cómo tú calculas la variación de la temperatura? Fácil. Temperatura final menos temperatura inicial, en valor absoluto. Resto de temperaturas. Si la temperatura inicial es 20 y la temperatura final es 50, inició en 20, terminó en 50, ¿en cuánto ha variado? En 30. Entonces, la variación de temperatura sería 30. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Veamos ahora, escúchame. Tenemos que tener presente algo interesante. Esto ya es como cultura general. No te olvides nunca, ¿eh? ¿Cuánto vale el calor específico del agua en estado líquido? El calor específico del agua en estado líquido es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Eso es bien conocido. En los exámenes no te van a dar ese dato, tú lo debes conocer. ¿Y cuánto vale el calor específico del agua en estado líquido o estado gaseoso? ¿Cuánto vale? 0,5 calorías por gramo por grado centígrado. Entonces, estos dos datos son datos que tú debes de tener en tu cabecita porque en los problemas a veces no te lo dan, sino que es un dato que nosotros ya debemos conocer y asumir en los ejercicios cuando se trate de agua en estado líquido o agua en estado gaseoso o sólido. ¿Bueno, chicos? Muy bien. A continuación veremos unos 3 ejemplitos para ver cómo es la aplicación de esta fórmula. A ver, chicos, veamos. Problema número 1, a ver, ¿qué dice? A ver, como ejercicio de ejemplo. Calcular la cantidad de calor necesario para variar 600 gramos de una sustancia en 50 grados centígrados, cuyo calor específico es 0,8 calorías por gramo por grado centígrado. Muy bien. Escuchen. Esto es interesante. Vamos a tener 600 gramos de una cierta sustancia. ¿A qué temperatura? No me dice. Temperatura inicial no te dice. ¿Cuándo la temperatura final? Tampoco te dice. Tampoco sabemos cuánto es la temperatura final. Pero lo que sí te dice el problema, para variar. ¿Variar cuánto? ¿En cuánto vas a variar? Lo vamos a variar en 50 grados centígrados. Entonces, a esta cantidad, a estos 600 gramos de una sustancia, ¿cuánto de calor le debo entregar? ¿Cuánto de calor le debo entregar para que la variación de la temperatura, sea 50 grados centígrados? Muy bien. Apliquemos la formulita. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Calor es lo que estoy buscando. Va a ser igual. Masa. La masa de esa sustancia es 600 por calor específico. El calor específico para este ejercicio dice que vale 0,8. Como vemos acá. 0,8 por 0,8 por triangulito de T. Eso se llama variación de la temperatura. ¿En cuánto quieres hacer variar? En 50. La variación vale 50. Muy
Multipliquemos 600 por 0,8 por 50. Multiplicando te va a salir 24.000 calorías. Y escúchame algo interesante. 24.000 significa 24 kilocalorías, porque kilo, ese valor de K equivale a 1000. Sería 24 veces 1000, o sea, 24.000 calorías. Pero como 1000 lo voy a reemplazar como kilo. Conclusión, 24.000 calorías es lo mismo que decir 24 kilocalorías. Llevado a palabras más simples, un kilómetro es lo mismo que decir 1000 metros. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Igual, 24.000 calorías equivale a decir lo mismo 24 kilocalorías, porque kilo es 1000, 24 kilocalorías, ¿de acuerdo? Muy bien. Problema número 2, ¿qué me dice? Calcular la cantidad de calor necesario para incrementar la temperatura en 30 grados, o sea, vas a incrementar a 40 gramos de agua. Tenemos 40 gramos de agua, ¿ya? Mira, préstame atención, ¿no? Tenemos por acá 40 gramos de agua. Esto es agua, H2O. Muy bien. Hidrógeno 2, oxígeno 1. Tenemos 40 gramos de agua. ¿Cuánto de calor debo de darle a esa agua para que la temperatura pueda incrementar en cuánto? ¿En cuánto debe incrementar? En 30 grados centígrados. ¿No? Listo, muy bien. ¿Qué aplico? Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Calor es igual. ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto de masa de agua tienes? 40 gramos. Muy bien. Por calor específico. Profesor, el problema no me lo dice. Pero no te lo dice porque tú ya debes conocer. ¿Cuánto vale el calor específico del agua en estado líquido? 1. Entonces, por 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Por 30. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque 30 es la variación de la temperatura. 30. Variación de temperatura. Va a ser igual. 40 por 1, 40. 40 por 30, 1200. La respuesta saldría 1200 calorías. O también puedes escribir 1,2 kilocalorías, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Hemos hecho lo mismo. Muy bien. Problema número 3. ¿Qué dice? Se tiene 80 gramos de agua. Muy bien. 80 gramos de agua. ¿Correcto? A 35 grados centígrados. Ajá. Aquí me está diciendo que la variación no es 35. Acá ve. Para incrementar 30 grados centígrados. El incremento vale 30 grados. En cambio acá no te dice eso. Dice que tú tienes 80 gramos de agua a 35 grados centígrados. O sea, esta agua se encuentra a 35 grados centígrados. O sea, la variación no es 35. El agua se encuentra a esa temperatura. Muy bien. Se le entrega 4 kilocalorías. 4 kilos. Kilo es 1000. O sea, 4000. Se le entrega ¿cuánto? 4000 calorías. El calor que estamos entregando es 4000 calorías. Muy bien. 4000 calorías. ¿Cuál será la temperatura final? Escucha el planteamiento. Debido a este calor, ¿qué cosa produce? Produce una variación de temperatura, ¿será? Claro que sí. Aplica la fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Cuánto es el calor? 4000. La masa es 80. Calor específico del agua, 1. Variación de la temperatura, no conocemos. Vamos a calcular la variación. 80 por 1, 80. Muy bien. Un 0, un 0. El 8 pasa a dividir 400 entre 8, saldría 50. Hemos encontrado que la variación de la temperatura resulta ser 50. ¿Eso qué significa? Que si él es 35, ¿en cuánto ha aumentado? Ha aumentado en esto, en 50 grados centígrados. Porque acabas de encontrar la variación de la temperatura. Pero tú sabes muy bien que variación de temperatura, acá está. ¿A qué es igual variación de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. La variación de la temperatura es igual a final menos inicial. ¿Cuánto es la variación? 50
va a ser igual. La final, ¿cuánto es? No sabemos. Menos. La inicial, ¿cuánto es? 35. 35 que es negativo, viene a sumar. ¿Cuánto sería la temperatura final? 85, jóvenes. Eso significa que si tú tienes 80 gramos de agua a 35 grados centígrados, si tú le entregas 4000 calorías de calor, la temperatura sube en 50. Eso significa que al final va a tener un total de 85 grados centígrados esa agua una vez entregado 4000 calorías de calor. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas de aplicación de la parte teórica. Espero se haya entendido. A continuación, los ejercicios. Muy bien, chicos, ahora vamos a empezar con los problemas de la práctica. Jóvenes, muy bien. Problema número 1. ¿Qué dice? Determine la cantidad de calor que requiere 200 gramos de agua. Muy bien. Tenemos 200 gramos de agua. Jóvenes, si me dice agua, el calor específico del agua en su estado líquido es 1, ¿no? Eso lo hemos visto en la parte teórica. ¿Qué más? Dice, determina la cantidad de calor. Me está pidiendo cuánto de calor será necesario entregar a estos 200 gramos de agua para variar la temperatura, para poder hacer variar, lo vamos a variar la temperatura en cuánto? En 25 grados centígrados. Muy bien. Listo. ¿Cuánto de calor necesita estos 200 gramos de agua, calor específico 1, para poder variar su temperatura en 25 grados centígrados? ¿Correcto? Fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Muy bien. Calor va a ser igual masa, que vale 200, multiplicado por el calor específico, que vale 1, multiplicado por la variación de temperatura, que te vale 25. Y todo esto es igual, multiplicando, jóvenes, 25 por 200, tendría 5000. Y no te olvides que es 5000 calorías. Si deseas, jóvenes, si deseas, también podrías dar tu respuesta en kilocalorías, ¿no? Si lo quieres dar tu respuesta en kilocalorías, sería 5 kilocalorías, ¿no? Kilocalorías. Dado que 5000 calorías es lo mismo que mencionar que 5 kilocalorías. Problema número 1, resuelto. Problema número 3, jóvenes. ¿Qué dice? Se desea elevar la temperatura de un cuerpo en 30 grados centígrados. Deseo elevar la temperatura, una variación en cuánto? En 30 grados centígrados, dice el problema. Determine la cantidad de calor necesario. ¿Cuánto de calor será necesario entregar para elevar esa temperatura? ¿Sí? Si el cuerpo tiene una masa de 100 gramos, Además me dice que el calor específico del cuerpo, según el problema, es 0,22. Muy bien. Calor específico del cuerpo, 0,22. Por lo tanto, ¿qué aplicamos, jóvenes? Calor es igual a masa por calor específico por variación de la temperatura. Muy bien. Calor es lo que me pide. Va a ser igual, reemplazo masa, que vale 100 gramos. Recuerda que tiene que estar en gramos. Muy bien. Calor específico me da el problema 0,22 y multiplicado por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura es 30 grados centígrados. Multiplicando entonces 100 por 0,22, 100 por 0,22 sería simplemente 22. Y ese 22 por 30, la respuesta saldría 660 calorías, ¿no? Necesito 660 calorías para variar 30 grados centígrados a esos 100 gramos de ese material, ¿no? Muy bien, jóvenes. Problema número 5. Se desea elevar la temperatura de un bloque de aluminio de 120 gramos. Tenemos 120 gramos, ¿cierto? 120 gramos de aluminio de 35 grados centígrados a 95 grados centígrados. O sea, deseo elevar de 35 grados centígrados a 95 grados centígrados. Eso deseamos elevarlo, ¿cierto? Determine la cantidad de calor necesario. Me está pidiendo cuánto de calor necesario, ¿sí?, se debe de entregar a este aluminio para elevarlo de lo que es 35 grados centígrados
a 95 grados centígrados. Muy bien. Calor específico del aluminio, 0,22. Muy bien, jóvenes. A ver, inmediatamente, rápidamente nos podemos dar cuenta cuánto ha variado, profe. De 35 a 95 hay una variación, profe, estamos 95 menos 35, 60. Hay una variación de temperatura de 60 grados centígrados, porque los 60 grados centígrados inmediatamente lo podemos calcular restando 95 menos 35 grados centígrados. Jóvenes, como ya tenemos la variación de la temperatura, inmediatamente apliquemos la fórmula, ¿no? Calor sensible es igual a la masa, calor específico por variación de la temperatura. El calor me pide calcular, la masa tiene que estar en gramos y si lo está, 120 por calor específico del aluminio 0,22 por dato del problema y multiplicado por la variación de la temperatura. Y la variación de la temperatura es 60. Multiplicando, jóvenes, multiplicando, entonces tendríamos 1584 calorías. Así de sencillo y aplicativos se encuentran los ejercicios. Muy bien, chicos, continuamos. Problema número 7 que me dice: si 500 gramos de alambre, muy bien, 500 gramos tenemos de alambre, ¿de acuerdo? Alambre de cobre, absorbe 2000 calorías. Absorbe el alambre. Si el alambre está absorbiendo, está recibiendo, ¿cierto? Entonces, al alambre se le está entregando 2000 calorías. Muy bien. Determine la variación de la temperatura. Vamos a averiguar en cuánto va a variar la temperatura. Muy bien. Determine la variación de la temperatura si su calor específico es 0,093. Su calor específico es igual a 0,093 de ese alambre de cobre, ¿no? Muy bien. Entonces, simplemente decimos calor sensible es igual a la masa por calor específico por la variación de la temperatura. El calor, ¿cuánto es, jóvenes? Que le está entregando 2000. Se le está entregando 2000 calorías. Va a ser igual. La masa, ¿cuánto es la masa? La masa vale 500 multiplicado por el calor específico. ¿Y cuánto vale el calor específico? 0,093. Muy bien. Y todo multiplicado por la variación de la temperatura, que es lo que me pide, ¿no? Correcto. Inmediatamente podemos hacer algo práctico acá. Podemos simplificar. 1, 2 ceros. 1, 2 ceros. Podemos sacar quinta también, ¿no? Quinta 1, quinta. Quinta por acá. Quinta 1 y quinta 4. 0,093 pasa a dividir a 4. 4 entre 0,093 es aproximadamente 43,01 grados centígrados. En las claves no vamos a encontrar con parte decimal, pero sí le podemos dar una pequeña aproximación, ¿no? ¿Bueno, jóvenes? Así que la temperatura aproximadamente es 43 grados centígrados. ¿Bueno, jóvenes? Bien, así de aplicativo. Hay que tener bastante cuidado, jóvenes, al momento de poder operar los números decimales, por favor. Pasemos al problema número 9, que nos dice: determine la variación de temperatura de 300 gramos de agua. Tenemos 300 gramos de agua. Muy bien. Si absorbe una cantidad de calor igual a 1800 calorías. Esta agua absorbe, o sea, se le está entregando, ¿cuánto? 1800 calorías. Calorías es calor, energía calorífica. Muy bien. Me pide determinar la variación de la temperatura. Me pide calcular cuánto va a variar la variación, cuánto va a ser la variación de la temperatura. Y si me dice que es agua, entonces su calor específico vale 1. No es necesario que nos diga el ejercicio, sino que el calor específico del agua, por cultura general, vale 1. Una caloría por grado centígrado, ¿no? Muy bien. Entonces apliquemos fórmula. Calor es igual a la masa por calor específico por variación de la temperatura. Calor, ¿cuánto vale? 1800, igual. La masa, ¿cuánto vale? 300. Calor específico te vale 1 y la variación de la temperatura, que es lo que me pide. 300 por 1, 300. 300 pasa a dividir 1800. Entre 300 sería 6. Entonces la variación de la temperatura va a ser de 6 grados centígrados. Así de sencillo, chicos. Problema número 11. ¿Qué me dice?
Determine la temperatura final. Me está pidiendo cuánto es la temperatura final de 800 gramos de agua a 80 grados centígrados. O sea, tenemos 800 gramos de agua a 80 grados centígrados y se le suministra. Suministra es entregar, es darle, ¿de acuerdo? Tú le suministras gasolina al auto. O sea, le estás entregando gasolina, ¿de acuerdo? Si nosotros le vamos a suministrar calor, entonces le vamos a entregar calor, lo cual significa que su temperatura va a aumentar. Muy bien. Si le suministramos calor, ¿cuánto de calor se le va a suministrar en el problema número 11? 5.600 calorías. Pero en el problema número 11 me dice que es agua. Y si es agua, inmediatamente el calor específico valdría 1, chicos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la temperatura final? No conocemos. Pero lo más importante es calcular la variación de la temperatura en un primer inicio. A ver, decimos, calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. El calor me indica cuánto es, 5.600, igual, masa tiene que estar en gramos, correcto, 800. Calor específico, por ser agua en estado líquido, 1, por la variación de temperatura. Muy bien, 800 por 1, 800, vas a dividir 5.600 entre 800 sería 7. Así que hemos encontrado que la variación es 7. Entonces, inmediatamente, los jóvenes, si estamos con 80 grados centígrados y se está elevando en 7 grados centígrados, está aumentando su temperatura en 7, ¿cuál será su temperatura final? Inmediatamente su temperatura final será 87 grados centígrados. Problema número 13, jóvenes, que nos dice: determine la temperatura inicial de 400 gramos de agua al cual se le suministra 8.000 calorías, siendo su temperatura final 90 grados centígrados. A ver, dice el problema, bien claro. Determine la temperatura inicial. La temperatura inicial lo vamos a calcular de 400 gramos de agua. Sí, 400 gramos, pero si es agua, calor específico igual a 1, ¿cierto? Al cual a esta agua se le suministran 8.000 calorías. Se le está entregando 8.000 calorías, siendo su temperatura final ¿cuánto? 90 grados centígrados. Muy bien. Entonces, jóvenes, hacemos lo siguiente. Si aquí es 400 gramos, 8.000 calorías, calor específico 1, primero, antes de calcular la temperatura inicial, yo lo que voy a calcular es cuánto vale la variación de la temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura. ¿Cuánto vale el calor? 8.000. Va a ser igual. La masa, 400. Por calor específico. Por ser agua, recuerda por teoría, 1. Por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la variación? No conozco. Colócale variación de temperatura. Muy bien. 400 por 1 es 400. 400 pasa a dividir 8.000 entre 400 sería 20. Por lo tanto, la variación de la temperatura es de 20 grados centígrados. Eso significa, jóvenes, que si la variación es de 20 grados centígrados, coloquemos acá, si la variación es de 20 grados centígrados, ¿qué temperatura tenía? Tal que al elevar 20, obtuvo una temperatura final de 90. Profe, inmediatamente la temperatura inicial saldría 70 grados centígrados. Algo básico y elemental, ¿no? Tiene que ser 70 para que al elevarlo en 20 llegue a su objetivo, que es 90 grados centígrados. Problema número 15, chicos, que dice: un cuerpo de 200 gramos absorbe 1.200 calorías. Un cuerpo por acá de 200 gramos está absorbiendo, o sea, está recibiendo, le están entregando 1.200 calorías para elevar su temperatura en 30 grados centígrados. Le entregamos 1.200 calorías en forma de calor para que aumente su temperatura en 30 grados centígrados. Eso dice. Determine el calor específico. Me está pidiendo el calor específico. Muy bien. Inmediatamente, jóvenes, ¿qué hacemos? Claro, fórmula, ¿no? Calor es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura.
¿Cuánto vale el calor que le estamos entregando? 1200. Va a ser igual. ¿Cuánto es la masa? La masa es 200. Por calor específico, que es lo que quiero calcular, por la variación de la temperatura, que es 30. Muy bien, 30 por 200, ¿cuánto es? Sería 6000, ¿no? 6000. El 6000 pasaría a dividir 1200 entre 6000, sería un quinto. Y un quinto, jóvenes, es 0,2. Por lo tanto, el calor específico saldrá 0,2 calorías por gramo por grado centígrado. Por grado centígrado. Esas son las unidades del calor específico. Muy bien, jóvenes, con esto habremos terminado los problemas de la práctica. Muy bien, jóvenes, ahora veamos dos problemas de la autoevaluación. Problema número 8. ¿Qué dice? Un cuerpo de 150 gramos, tengo un cuerpo de 150 gramos, para elevar su temperatura absorbe 3600 calorías. Significa que este material le estamos entregando 3600 calorías en forma de calor. Y si tú le entregas 3600 calorías en forma de calor, dice, determine la variación de la temperatura. Me está pidiendo, debido a este calor, cuánto va a variar la temperatura, sabiendo además en el problema que el calor específico es 0,8. Muy bien, entonces inmediatamente, ¿qué digo? Calor es igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es el calor que le estás entregando? 3600. ¿Cuánto es la masa? 150. El calor específico es 0,8 y la variación de la temperatura es lo que voy a calcular. Muy bien, entonces 150 por 0,8, no, saldría, a ver, el 0 pasa aquí, sería 15, 30, 60, 120. La multiplicación aquí sería 120. 120 pasa a dividir 3600 entre 120, la respuesta saldría 30 grados centígrados. Entonces, con estos 3600 calorías, vamos a lograr variar la temperatura en 30 grados centígrados. Muy jóvenes, y el último problema, número 9, que dice, determine la temperatura inicial, eso me pide, determine la temperatura inicial de 200 gramos de agua, y si es agua, calor específico 1, jóvenes. Muy bien, aquí está, calor específico 1. Que al recibir 9000 calorías, cuando recibe 9000 calorías, bien, al recibir 9000 calorías, su temperatura final fue de 90 grados centígrados. Muy bien, su temperatura final es de 90 grados centígrados. Por lo tanto, jóvenes, a ver, tenemos 200 gramos, le hemos entregado 9000 calorías, es agua, calor específico 1, me pide cuánto es la temperatura inicial si al final terminó con 90 grados centígrados. Simplemente fórmula, calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Cuánto es el calor que se le entrega? 9000, va a ser igual la masa, que es 200, por el calor específico, que vale 1 por ser agua, y multiplicado por la variación de temperatura. 200 por 1 es 200, estos 200 pasa a dividir 9000 entre 200, saldría 45 grados centígrados. La variación de la temperatura saldría 45 grados centígrados. Jóvenes, entonces mencionamos aquí, si la variación ha sido de 45 grados centígrados, ¿qué temperatura tenía en inicio? Tal que al incrementar en 45 llega a 90. Profe, tiene que ser también 45, para que 45 con 45 llegue a 90. Así que la temperatura inicial en este caso, ¿no? La temperatura inicial saldría 45 grados centígrados. Bueno, chicos, con esto hemos terminado los problemas de la autoevaluación también y también de la práctica. Por lo tanto, a continuación corresponde que tú resuelvas y te diviertas con tu tarea, resolviendo de la práctica los problemas pares y de la autoevaluación los problemas de 1 al 7. Muy bien, chicos, espero que con esta clase se haya entendido los cálculos matemáticos que se hacen en este tema, pero también todas las circunstancias de lo que significa el calor, sus propiedades y sus forma de propagación, su forma de transmisión, etc. Entonces ya tenemos algunas ideas intuitivas de esta forma de energía, la energía calorífica.
Muy chicos, eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.